Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta comunidad de aprendizaje y conocimiento de nuestro programa de innovación Dale sentido a tus ideas. Un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando y hoy vamos a tener una conversación en este marco de todas las charlas que estamos teniendo en función de hablar del Corporate Venture y vamos a tener un invitado muy especial. Es Gustavo Orjuela. Gustavo trabaja con Wayra. Y en este momento, Gustavo, ya puedes encender la cámara, el micrófono y empezar a compartir tu presentación. Y te invito a que nos cuentes qué haces en Wayra y a qué se dedican ustedes allá en Wayra. Juan, de verdad, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Igualmente para Luis y un saludo para las personas que están del otro lado, deseándoles que estén muy bien. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ahí la vemos perfecta. Listo, entonces vamos a hablar un poco de esa relación que hay entre las empresas y las startups. Como decías, Juan, yo trabajo en Wayra, nosotros somos el brazo de innovación abierta de Movistar y en el transcurrir de la presentación les cuento un poco más a profundidad de qué es lo que estamos haciendo. Si les parece, quisiera compartir inicialmente como estos 5 puntos de manera muy rápida. Y es que hay muchos términos en los cuales nos acostumbramos a hablar en temas de emprendimiento y en el ecosistema y en innovación, y a veces definirlos nos da un marco de acción un poco más claro. Saber qué es Corporate Venturing y saber qué es un Corporate Venture Capital y entender como desde las definiciones el alcance de esos términos nos ayuda como a tener una mayor profundidad y análisis sobre los términos. Quiero hablar un poco de tendencias globales y ¿esto realmente es tan relevante en el mundo o es un cuento que nos inventamos acá en Colombia y en Latinoamérica o qué está pasando a nivel global alrededor del tema de Corporate Venturing? Y bajando este discurso a Latinoamérica, y es que a veces nos dejamos cegar por lo que está sucediendo en Europa, en Silicon Valley, en Israel o en Singapur. Pero en Latinoamérica, ¿qué nos está pasando? ¿Tenemos buenos casos? ¿Cuáles son esos casos de las empresas que están haciendo cosas relevantes con las startups? Y hablemos, por supuesto, de Colombia y de nuestro caso. Y finalmente quiero compartirles algunas de nuestras experiencias en Wayra. Entonces, comencemos. Y comencemos por lo que les decía y empezar a definir qué es esto del Corporate Venturing. Y un poco el marco de acción que nos determina el Corporate Venturing es justamente esas actividades claves que se generan entre startups y corporaciones. Todas esas cantidades de acciones, de actividades que buscan impulsar y acelerar procesos de innovación al interior de cualquier organización a través de recursos externos, hablando de esos recursos externos como startups. Pero hablándolo un poquito más, un poquito dentro de esa gran sombrilla del Corporate Venture, encontramos un capitulito pequeño que es la inversión. Y son esos vehículos de inversión especiales que dedican las empresas, que dedican las corporaciones en invertir dinero en startups y generar vehículos de inversión en startups. Y no sé si todos están familiarizados con ese término de startup, que se escucha un montón. Los que estamos muy vinculados en emprendimiento, digamos que suele decirse rápidamente y hablarse rápidamente de startups, y a veces confundimos el crecimiento de una startup con el crecimiento de una empresa tradicional. Y una de las claves a la hora de identificar una startup es justamente cómo esa empresa entiende su modelo de negocio de una manera que puede ser escalable, replicable y puede crecer de una manera sobresaliente en un mercado. Muchas veces el crecimiento está dado por la tecnología. Entonces, normalmente los casos que van a encontrar de startups y de startups que tienen crecimientos aún más acelerados para volverse unicornios,
pues conocen claramente los casos de Rappi, de Nubank, de Uber, bueno, de todo este tipo de startups, pero cuando empezamos a meternos en este mundo desde Guaira y desde Movistar, queríamos entender cómo era esa relación. Y a partir de ahí, una forma de definirlo de manera muy rápida es justamente esa relación y esa conversación que debe haber entre empresas establecidas, corporaciones. Hace una semana estábamos cumpliendo, menos de una semana, estamos cumpliendo en Telefónica 96 años, 96, 97 años. Empresas que son casi centenarias, que tienen procesos establecidos, que tienen estructuras muy, muy definidas, con startups que están rompiendo el mercado, que están rompiendo paradigmas, que están desafiando las maneras tradicionales de hacer negocios. Y dentro de ese marco general que estamos hablando de innovación abierta, vamos a empezar a ahondar en él dentro de capítulos de corporate venturing, de todas esas actividades que tienen las corporaciones con startups y mecanismos puntuales en términos de adquisición de startups, los populares M&A, o mecanismos de venture capital donde invierten directamente en ellos, o aceleradoras, por ejemplo, de procesos de aceleración que hacen corporaciones para atraer startups, acelerar su proceso de crecimiento y poder conectarlas estratégicamente. Y ahí tenemos varios mecanismos que vamos a verlo durante la presentación. Y acá hay una pregunta que suele llegarnos a nosotros a Guaira, y es: ¿en qué momento yo entro a este mundo de la innovación abierta y del corporate venturing? ¿Y cuál es la manera más estratégica, sensata, razonable para poder ingresar a este mundo? Y acá les quería compartir este cuadro porque nos determina la apuesta hacia dónde están puestos los ojos. Los ojos están puestos en el mediano plazo, en el largo plazo o en el corto plazo. Y a partir de ahí, ¿cuánto también estoy dispuesto a invertir? Si yo soy una corporación que necesito resultados rápidos en el corto plazo, con un capital moderadamente bajo, yo podría estar pensando en recursos como hacer espacios de scouting, hacer mecanismos de scouting enfocado a intereses de la corporación, a verticales de la corporación. Yo puedo pensar en hackatones, y ahí hago un paréntesis o un asterisco sobre las hackatones. Yo creo que las hackatones en algún momento, sobre todo en el ecosistema de emprendimiento de Colombia, llegaron a volverse mecanismos también de promoción de las áreas de innovación de las empresas, llevando retos a emprendedores en etapa muy temprana, y a la hora de conectarlos con la corporación y con sus procesos, se quemaban. Hagamos hackatones con emprendedores que estén en etapa un poco más madura, donde nosotros, cuando le soltemos un reto y le soltemos un problema de la corporación a esos emprendedores, ellos puedan responder de una manera eficiente y podamos conectarlo rápidamente con la corporación, podamos resolver esos problemas de una manera ágil. Y a partir de ahí también hay algunos premios alrededor de retos. Más adelante vamos entrando en temas de generar un venture builder, que es cómo generamos procesos de innovación a través de entender nuestras necesidades, entender nuestros problemas, y a partir de ahí generar equipos que desafíen esos problemas y que se vuelvan spin-off. Y acá hay algo bien importante, y es que si la innovación no está conectada con la estrategia de la corporación, pues carece de sentido. Esto es un proceso que tiene que ser top-down y que debe estar fuertemente vinculado con las apuestas estratégicas de la organización a corto, mediano y ojalá a largo plazo. Y a partir de ahí vamos ahondando en los diferentes mecanismos que tenemos en corporate venturing desde la corporación hasta que llegamos a adquisiciones, hasta que llegamos a armar vehículos de inversión desde la corporación en startups. Esto dicho de manera muchísimo más clara es de qué manera ponemos a bailar elefantes con gacelas. De qué manera hacemos que esos elefantes que tienen experiencia, que tienen estructura, que tienen procesos, que tienen jerarquías, puedan conversar y hablar fluidamente y bailar con estas gacelas que son estas startups que vieron oportunidades en el mercado, que se mueven rápidamente pero que son débiles, que a veces carecen de estructura, que a veces carecen de procesos claros
pero que además se mueven rápidamente en mundos de alta coyuntura y mundos caóticos, que justamente hoy, cuando estamos enfrentando una coyuntura como la de la pandemia, nos lleva a mirar desde las corporaciones tradicionales cómo hacemos para reconfigurarnos y reevaluarnos en un mundo que es caótico y que no tenemos control sobre él, y que quienes sí se manejan de una manera mucho más fácil en ese mundo son los emprendedores, y son justamente estas gacelas. Otra vez, ¿cómo hacemos para poner a bailar a estos elefantes con gacelas sin pisarlas? Y a partir de ahí, quiero compartirles como las tendencias alrededor del Corporate Venture Capital. Vamos a hacer foco solamente un momento en los mecanismos de inversión que tienen las corporaciones en startups. Y cuando empezamos a hacer esta investigación, esto es una iniciativa que empezó en Guaira, Chile, que por ahí creo que están conectados el equipo de Guaira, Chile, que saludo, y que empezaron a levantarnos la mano a decirnos qué está pasando a nivel global en términos de inversión de grandes corporaciones como nosotros, como Telefónica, en startups. Y empezamos a encontrar esas tendencias. Empezamos a ver que había una tendencia creciente a nivel global. Estados Unidos y Europa haciendo inversiones importantes en startups, cerrando deals cada vez más en startups en etapa cada vez más madura. Pero además nos estábamos encontrando con que esa tendencia, además de ser creciente, venía con un antecedente bien importante casi desde los 90 en Estados Unidos. Veíamos cifras de inversión pues que nos sorprendían. 26 billones de dólares solamente en Estados Unidos invertidos en CVC. Y en Europa no se queda atrás, alrededor de 3.7 billones de dólares dedicados en Corporate Venture Capital. Pero a la hora de mirarnos a nosotros, decíamos, ¿y cuáles son las cifras que hay para Latinoamérica? Y entonces no las encontramos. Eso es 2017, y no las encontrábamos, y decíamos, ¿qué está pasando con Latinoamérica? Y decidimos hacer un reporte. El primer reporte que sacamos fue el mapeo 2017-2018, para ver qué estaba pasando en la región. Y una de las cosas que encontramos en términos de Corporate Venture Capital es que, además de ser una tendencia y una tendencia en alza, vemos que las corporaciones están invirtiendo en startups por dos razones principalmente. Y esto es un mensaje que les quiero dejar a ustedes. Las corporaciones ven la posibilidad de generar un vehículo de inversión, uno, por un enfoque estratégico, directamente estratégico. Corporaciones que entienden que su propuesta de valor en el mercado necesita diversificarse, que necesitan reevaluar y revitalizar esa propuesta de valor en el mercado, y a partir de ahí ven en los emprendedores una apuesta interesante. Y con eso quiero hacer un comentario sobre lo que está pasando en emprendimiento en Colombia. Nosotros cada vez más tenemos emprendedores de altísimo nivel. Creo que el último mapeo que se hizo en el 2017 de startups en Colombia, estábamos alrededor de 2.700, 3.000 startups colombianas que están en crecimientos interesantísimos, con tasas de mortalidad muy por debajo de los negocios tradicionales, pero con márgenes de utilidad altísimos. Pero estamos viendo hoy que esta semana, por ejemplo, Frubana acabó de cerrar una ronda de inversión de alrededor de 25 millones de dólares. Eso directamente significa que estamos ante una generación de emprendedores de altísimo nivel, apalancados a través de tecnologías exponenciales y que están desafiando las maneras tradicionales de hacer negocios. Eso es una muy buena noticia para el ecosistema, porque nosotros, los que hemos venido trabajando en ese tema desde hace más de 10 años, nos encontramos que estamos recogiendo los frutos de startups que están haciendo cosas realmente increíbles. Entonces, por un lado, enfoque estratégico. Empresas que entienden en los emprendedores una forma de reevaluar su propuesta de valor, de reencontrarse con el mercado y reoxigenar esa relación que tienen con su segmento de clientes y con sus stakeholders. Pero por otro lado, directamente como un portafolio de inversión. A veces nos llegan a nosotros a Guaira a decirnos, pero es que ustedes son parte del capítulo de responsabilidad social de Telefónica, de Movistar. Le decimos, no, nosotros no somos parte del capítulo de responsabilidad social. Nosotros somos un portafolio de inversión de riesgo
en emprendedores, en startups. Creemos en ellos, creemos en su capacidad y en su gestión, y es una inversión que hacemos en ellos. Es una puesta en confianza, creemos en sus talentos y invertimos capital en ellos. Y en eso somos absolutamente claros. Nosotros nos comportamos como un portafolio de inversión donde esperamos unos resultados alrededor de esto. Entonces, con estos objetivos claros y con estas tendencias claras, empecemos a mirar qué está pasando en Latinoamérica. Hace no más de 2 meses sacamos el reporte para Latinoamérica, apalancado con el IES, con la Universidad de Barcelona, con Guaira Chile, nos acompañó en esta aventura Corfo, y a partir de ahí se unieron varias corporaciones. Hicimos un mapeo hablamos alrededor de un poco más de 130 líderes de innovación regionales y nos encontramos con este mapa. Más de 184 empresas apostándole a mecanismos de corporate venturing. Una gran noticia para Latinoamérica. Pero más allá de eso, nos encontramos que cada corporación tiene al menos entre 2 o 3 mecanismos o iniciativas de corporate venturing. Eso es una muy buena noticia. Eso es una muy buena noticia, que hayan empresas del tamaño de Microsoft o de Renault o de Novartis o de BNP Paribas o estoy citando algunas, o de Accenture o de Oracle, que estén pensando en los emprendedores para vincularlos a su estrategia de innovación. Pero acá hay algo más interesante, y es que esto se está dando alrededor de 19 ciudades en Latinoamérica, en 6 países. Y Colombia, ahí estamos. A veces somos súper críticos sobre nuestro ecosistema, sobre nuestras empresas y nuestro tejido empresarial. Pero yo creo que es un buen momento para vernos a nosotros mismos y ver que estamos haciendo las cosas pues muy alineados con la tendencia global y con lo que está sucediendo a nivel global. Eso es una muy buena noticia. Pero viendo otro lado, hay una brecha importante. Una brecha de adopción sobre inversión corporativa. Y es que si bien estamos habilitando mecanismos de acciones y de actividades entre emprendedores y corporaciones, en términos de inversión y de adquisiciones de M&A, en Latinoamérica no llega más o menos al 6%. Bueno, comparémoslo con el Fortune 100, y es que el 75% de las corporaciones más importantes, de las 100 corporaciones más importantes según Fortune, tienen mecanismos o vehículos de inversión en startups. Otra vez, 75%, y en Latinoamérica tenemos tan solo el 6%. Una brecha y una oportunidad enorme de cómo corporaciones pueden acercarse al ecosistema emprendedor, y no solamente pueden tener mecanismos de corporate venturing, sino van saltando a volverse un CVC. Pero hablemos de Colombia y hablemos de qué está sucediendo en Colombia, porque como les contaba, yo creo que el ecosistema emprendedor en Colombia ha venido en una alza interesantísima. Del 2010 al 2011 se ha venido gestionando y gestando un ecosistema de emprendedor cada vez más maduro, cada vez más serio, con instituciones muy responsables en sus procesos. Cada vez hay más aceleradoras globales apostándole a nuestros procesos a nivel local, universidades que ponen no solamente en sus currículums de formación, sino además hay centros de emprendimiento que le están apostando a generar emprendimientos de alto impacto desde las universidades. Estamos viendo iniciativas de gobierno como Se Emprende desde Impulsa, como Apps.co, como diferentes mecanismos que están aupando el tema de mentalidad y cultura emprendedora, de gestionar también vehículos de inversión, y este ruido, esta información le está llegando a las corporaciones. Vamos a verlo de la siguiente manera. Acá pueden tener el QR donde pueden descargar el reporte para Colombia. Este reporte lo hicimos de la mano con Ruta N, con una serie de corporaciones que se unieron a esta aventura, como Ruta N, como Sura, como Veronorte, como Argos, como Nutresa, y estuvimos de la mano de The Real Value haciendo todo el levantamiento de la información, y encontramos lo siguiente. Encontramos que en esta relación de startups y corporaciones,
entrevistamos alrededor de 40 corporaciones, de las cuales 23 son nacionales, tienen presencia y hacen toda su gestión en Colombia, y que la mayor cantidad de iniciativas están sucediendo en Bogotá. Pero además en Medellín también están sucediendo cosas interesantísimas, y encontramos, por ejemplo, que en Cartagena se está operando a través del puerto de Cartagena una aceleradora, se llama Delta X, donde están habilitando procesos de aceleración a startups que le peguen directamente al core de su negocio, el core del puerto. Pero acá viene la parte más interesante de esto, y es que encontramos 82 iniciativas de corporate venturing, y encontramos que en promedio hay entre 2 y 4 iniciativas por corporaciones. O sea, las corporaciones no solamente se casan con una iniciativa, entonces no solamente hacen misiones de scouting, por ejemplo, no solamente hacen hackatones, sino mezclan estos mecanismos para buscar resultados de manera mucho más contundente. Y finalmente, la cifra que a veces nos encanta y nos enamora, y es que con base a 36 transacciones realizadas en ese periodo entre junio y julio del 2018 a 2019, encontramos que 15 empresas ya estaban invirtiendo en startups con una cifra nada despreciable. Cerca, dependiendo de cómo viene el dólar, pero más o menos, cerca de 50 millones de dólares invertidos de corporaciones a startups. Esto es una gran noticia para el ecosistema y una gran noticia para los emprendedores y para las corporaciones. Hay empresas que le están apostando directamente a invertir en startups y a reconfigurar su propuesta de valor y a reoxigenar su propuesta de valor ante sus grupos de interés. Esto se está volviendo relevante, y aún más en momentos de coyunturales, la innovación tiene que ser un mecanismo importante para salir a flote. Miremos cuáles son esos mecanismos, porque he hablado varias veces sobre los diferentes mecanismos que hay, y encontramos que nosotros entendimos que un piloto no necesariamente tenía que ser un mecanismo de corporate venturing, pero sí encontramos que a partir de las misiones de scouting vimos varias formas en las que se estaban conectando las corporaciones con las startups, los emprendedores. Misiones de scouting cada vez más enfocadas, startups que determinan cuáles son sus verticales, cuáles son sus dolores, sus necesidades, y a partir de ahí generan misiones de scouting para atraer emprendedores de altísimo nivel a resolver problemas de la corporación. Tenemos aceleradoras, corporaciones que deciden hacer procesos de aceleración dentro de su corporación, alineado con sus verticales, con sus intereses, y que tienen unos procesos de aceleración, algunos de 6 meses, 8 meses, a veces un año. Maduran esas startups, y después de que las maduran tratan de conectarlas, o durante ese proceso tratan de conectarlas comercialmente con la corporación. Los mecanismos de adquisiciones o alianzas, y se está explorando cada vez más este mecanismo de Venture Builder. Y acá les voy a hablar rápidamente de Guaira. Bueno, acá quiero hacer una aclaración sobre eso que nos han preguntado varias veces, y es que nos dicen solamente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena hay ese tipo de iniciativas. Entonces nosotros enseguida levantamos la mano y decimos no. Y nos acercamos a Cali, nos acercamos a Bucaramanga, a Barranquilla. Nos estamos dando cuenta que hay iniciativas apalancadas a través de las cámaras de comercio que están buscando cerrar esa brecha entre corporaciones y emprendedores. Y que cada vez más, digamos que hablar de estos temas hacen que las corporaciones pierdan el temor y pierdan los paradigmas de acercarse a emprendedores. Entonces, eso nos está ayudando a que cada vez más ciudades, cada vez más corporaciones que están alojadas en estas ciudades como Cali, como Bucaramanga, como Barranquilla, se estén acercando más hacia los emprendedores. Y también estas ciudades tienen ecosistemas muy robustos de emprendedores que cada vez no tienen que venir a Bogotá, por ejemplo, para crecer de una manera exponencial. Entonces, por supuesto, vimos el país completo, y dentro de esa mirada vemos con muy buenos ojos también lo que está sucediendo en estas 3 ciudades. Y hablemos un poquito de Guaira. Digamos que
una de las cosas que suele suceder alrededor de Guaira es que a veces hay muchas dudas sobre lo que estamos haciendo y queremos compartir quiénes somos, qué estamos haciendo y hacia dónde estamos dirigidos. Lo primero que todo, nos definimos como el Hub de Innovación Abierta de Telefónica, de Movistar. Somos el Hub de Innovación Abierta más global, tecnológico y conectado del mundo. ¿Por qué decimos esto? Pues vamos a argumentar esa premisa, y es que a nivel global contamos con 7 hubs que van desde España, Alemania e Inglaterra, y en toda Latinoamérica teniendo impacto. Tenemos 2 oficinas de scouting ubicadas en Israel y en Silicon Valley, y contamos con aproximadamente 40 hubs de Open Filter en ciudades intermedias en países como Argentina, Perú, España, que hacemos procesos de innovación, de incubación y de aceleración de emprendedores. Nos conectamos con otras corporaciones, nos conectamos con gobierno y tenemos claramente un vehículo, un brazo de inversión en startups, y les voy a compartir parte de nuestras cifras. Nosotros tenemos un portafolio de más o menos 500 startups activas hoy en nuestro portafolio. En Colombia son alrededor de 23. Todas esas startups han sido financiadas, han sido invertidas por parte de Guaira. De esas 500, 100 hoy trabajan activamente con Telefónica. O sea, hoy parte de los productos que ofrecemos a clientes externos o al cliente interno de Telefónica son desarrollos o soluciones de startups. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ir cuando iban a Starbucks o cuando iban al aeropuerto El Dorado en Bogotá, ustedes se conectaban a la red de internet del aeropuerto y les aparecía una pantalla donde tenían que hacer el login, poner sus datos, y aparecía información del aeropuerto. Esa capa de información la provee una startup nuestra que se llama OhMyPipe. Pero, por ejemplo, estamos haciendo todo el seguimiento de las rutas terrestres de buses, por ejemplo, de algunos de los consorcios de Transmilenio, a través de una startup que se llama Dashly, y a través de ellos podemos hacer seguimiento no solamente de por dónde van los buses, sino a través de cámaras y de IoT y de analítica, podemos hacer seguimiento de eventos que son raramente, que suceden raramente. Por ejemplo, que tenga somnolencia el conductor. Podemos evitar accidentes de buses a través de cámaras y de tecnología de una startup de Telefónica que se llama Dashly, y a través de analítica en transporte terrestre. Pero tenemos una solución que, además, muy vinculada ahora con la coyuntura. Ellos, a través de las cámaras, generaron una capa de analítica para poder medir la temperatura de las personas en los buses de transporte masivo de Bogotá. Esto es alinearnos a las necesidades y a las necesidades que tiene hoy la ciudad, que tiene hoy el mundo, y cómo a través de una startup y a través de estos mecanismos de corporate venture llega una corporación como Telefónica a cubrir esas necesidades de un cliente externo. Abrimos convocatorias para emprendedores, y acá las cifras de inversión: un poco más de 166 millones de euros invertidos a nivel global. Y una de las cosas que nosotros hacemos es que nosotros no invertimos solos, entramos en rondas de inversión con otros inversionistas, con otros VCs, a veces con algunos otros corporate venture capital, a veces con algunos ángeles inversionistas, con family offices, y ayudamos a cerrar esas rondas. Startups nuestras que han sido invertidos por otras partes ya se han levantado alrededor de 1.3 billones de euros. Entonces, nuestras startups y nuestro sello a través de Guaira también ha sido una posibilidad de ser un sello de confianza para el ecosistema y para otros inversionistas, para invertir en startups, invertir en corporaciones. ¿Qué hacemos rápidamente? Hacemos scouting de startups, somos un corporate venture capital, como les decía anteriormente. Una de las cosas importantísimas que hacemos es que hay una persona del equipo que se dedica todo el tiempo a hacer fit entre nuestras startups, a hacer encaje entre nuestras startups,
y la corporación. Ver oportunidades entre los dos mundos y ponerlos a conversar. Seguramente muchos de ustedes están en corporaciones, están hablando desde las áreas de innovación y se dicen, claro, el reto es enorme de poner a hablar a emprendedores con una corporación que está establecida y que tiene unos procesos súper rigurosos. Bueno, justamente nosotros dedicamos un recurso para que haga eso de una manera mucho más fácil. Funcionamos como un ecosistema abierto de alianzas hacia terceros. Hoy dentro de Guaira en Colombia tenemos un laboratorio de Internet de las Cosas donde ustedes pueden ir a hacer pruebas. Tenemos una red de Narrowband y LTM para que puedan hacer pruebas de sus soluciones. Podemos atender a emprendedores de manera gratuita y darles conectividad y darles un chipset para que puedan probar sus soluciones a través del laboratorio. Nos conectamos con gobierno, nos conectamos con otras corporaciones y tratamos de ser un aliado estratégico a la hora de hablar de innovación abierta y de corporate venture. Hablamos sobre programas verticalizados y estamos súper enfocados y concentrados en de qué manera ponemos a hablar a corporaciones con startups y hacemos que esa relación fluya de la mejor manera. Y un mensaje final, creo que estamos en un punto coyuntural de la economía global. La única manera en la que nosotros podemos llegar a ser más competitivos es poder, a través del liderazgo en innovación, poder generar vías de colaboración y conversación entre diferentes actores. La única manera en la que vamos a salir bien librados de esa coyuntura es uniéndonos. Estamos en una economía de colaboración, tenemos que ir cada vez más hacia una economía de colaboración y tenemos que habilitar esas conversaciones y esos mecanismos de colaboración para hacernos más competitivos en un entorno en el que cada vez nos exige más. Y estos son mis datos. Y Juan, quedo abierto a preguntas, a que dialoguemos un poco más. Listo, perfecto, Gustavo. Mil gracias por la conversación. Y le cuento que ya tenemos muchas preguntas, entonces voy a ir aquí, tratar de irlas agrupando y para que usted nos vaya respondiendo. Hay una muy específica y es que, Gustavo, usted nos habló al tema de esas misiones de scouting. Entonces hay una persona que quiere saber el detalle cómo funcionan esas misiones, cómo se organizan y particularmente hay otras preguntas que están muy asociadas a cómo identificar el nivel de madurez apropiado de esas startups para de pronto hacer más fácil ese link. Buenísimo. Frente a las misiones de scouting, una de las cosas que está funcionando bastante bien es determinar claramente cuáles son esas necesidades, problemas o pain points de la corporación y a partir de ese entendimiento y ese levantamiento de información poder conectarse con actores relevantes en emprendimiento. Y poder llegar a startups que estén solucionando sobre esas verticales. Muchas veces esas soluciones, digamos que hay un reto enorme en que la corporación, una vez defina cuáles son esos dolores, pueda acercarse a los ecosistemas de emprendimiento y poder llegar a las mejores startups. Hoy, digamos, hay diferentes mecanismos a través de los cuales ustedes pueden llegar a ellos. Miren, esta mañana, muy tempranito, 4 de la mañana, había un pitch day de The Venture City y donde habían 11 startups haciendo presentación de sus soluciones. Una de ellas era colombiana, un Doc3. Y así como durante esos días se presentó, hay varios pitch day de los emprendedores y es invitarlos a que asistan a esas sesiones de presentación de emprendedores desde las aceleradoras. Si ustedes son parte del área de innovación de alguna corporación, súper bienvenidos a que asistan a esas sesiones, a que los conozcan los emprendedores y que se conecten con las aceleradoras y la oferta que hay de startups a nivel nacional. Y por el otro lado, ¿cómo saber cuál es el estatus correcto de los emprendedores? Yo les recomiendo que nosotros los primeros años en Guaira escogíamos emprendedores en etapa muy temprana. Entonces a la hora de conectarlos con Telefónica, de ver una oportunidad, se demoraban un montón en poder generar una relación comercial satisfactoria. Entonces
lo que hemos venido haciendo cada vez más es elevar el perfil de las startups. Hoy no aceleramos emprendimientos, hoy no aceleramos startups, hoy nos comportamos como un corporate venture capital y nuestra propuesta de valor es en esa conexión con la corporación, cómo hacemos el scale up de ellas, cómo los llevamos a otros mercados. Y entonces nosotros definimos un perfil para nuestras startups que tienen que tener un producto validado en el mercado con unas tecnologías exponenciales. Estamos hablando de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de ciberseguridad, de realidad aumentada, de blockchain, de algo fintech. Y a partir de ahí, entender emprendedores con un equipo increíble, técnicamente y con desarrollos in-house que rápidamente se puedan conectar ante las necesidades de una corporación. Listo, Gustavo. Nos surgen, en función de esta observación que usted hacía, como dos preguntas complementarias que están acá. Una está relacionada en qué hacer en las grandes corporaciones para tomar una mayor conciencia de este tipo de vehículos y cómo hacer para agilizar ese proceso y poder incursionar en él de una manera más rápida. ¿Qué sugerencia daría usted para eso? Sí, Juan, yo creo que acá hay un nivel de análisis un poco más profundo sobre temas de innovación, y es que uno cree que la innovación viene desde las cosas y viene desde el cambio de mentalidad. Yo creo que hay una primera batalla que tiene que empezar a dar la organización y que tiene que ser constante y una batalla a largo plazo, y es empezar a hablar de temas de innovación, de cambio, de gestión del cambio dentro de la corporación, y de esa manera empezar a cambiarle el chip o si cambiarle el chip a los colaboradores. Yo creo que es clave comenzar con un tema de mentalidad y cultura de innovación dentro de la corporación, y a partir de ahí también incentivar el tema de abrir las puertas de la corporación a terceros. O sea, de estimular que las personas que están dentro de la corporación y ojalá que están dentro de las áreas de innovación puedan conectarse con emprendedores, con instituciones, con organizaciones que están alrededor de temas de innovación y de emprendimiento. Hoy lo que está sucediendo en temas de innovación y emprendimiento a nivel nacional es interesantísimo. Yo creo que vale la pena tener esas conversaciones. Y Juan, tú lo has visto desde el comité de innovación que se tiene en el Penalco y que tuvimos el gusto de recibirlos en Guaira, y es que esas conversaciones son sanas y son súper interesantes porque nos ayudan a empezar a cambiar la mentalidad desde el interior de la corporación. Y por el otro lado, hay que meter goles tempranos. Hay que empezar a ver que esto tiene resultado y que a la hora de justificar estos mecanismos al interior de la corporación, se pueden justificar a través de resultados claros, medibles, y que las áreas vean valor en este tipo de mecanismos. O sea, que no solamente es una actividad que queda en la periferia de la estrategia de la corporación, sino que entra directamente al núcleo de la estrategia de la corporación y que le hace sentido. Y que entonces tiene indicadores claros, tiene acciones claras y se mide de manera contundente, clara. En función de esos temas que usted hablaba de la importancia de articularse con la estrategia, tenemos un par de preguntas relacionadas en cómo es ese proceso en el que a partir de una estrategia macro global se logre precisamente identificar un tema muy específico a trabajar, sobre el cual se empiece a iniciar el scouting o los diferentes vehículos que usted planteaba anteriormente. ¿Cómo sería ese proceso? Juan, eso es un reto enorme porque a veces uno confunde un dolorcito que se está en un área puntual por allá con un dolor estratégico de la organización. Yo creo que hay que habilitar canales de conversación y de comunicación para que las diferentes áreas dentro de la empresa puedan empezar a elevar las necesidades y problemas que tienen. Eso como un mecanismo de comunicación. Yo creo que la comunicación en la innovación es clave. Yo creo que habilitar esos canales de conversación son importantes y que esos canales de conversación vengan asociados
a simbologías claras en innovación. Pero además, al habilitar esos canales, tiene que haber un squad de innovación que pueda acoger todas esas solicitudes que vienen de diferentes lados y empezar a filtrarlas y priorizarlas. Saber cuál realmente es un dolor estratégico de la corporación y que está alineado con sus apuestas estratégicas para este año, para 2 años, para 3 años, para los siguientes 10 años. Y a partir de ahí, de esa priorización, empezar a generar acciones puntuales. Bueno, tenemos una inquietud muy específica de alguien que nos consulta acerca de qué tan disciplinadas son las startups para hacer sondeos de mercado y para trabajar de una manera muchísimo más técnica. Dios. Yo creo, yo creo que la disciplina no es un tema de startups o no, sino es un tema de personas, y esas personas se reflejan en la cultura, se reflejan en cómo somos nosotros. Eso no le pongamos el mote o el título el título de startups. Y nosotros nos hemos encontrado con emprendedores que son tremendamente rigurosos, tan rigurosos como cualquier corporación, de 3.000 o 5.000 empleados. Te voy a contar una anécdota que la tengo más fresquita de hace un día que estamos hablando con nuestro equipo en Chile y hablábamos de un emprendedor que nos llegó a nosotros, que es de una solución en Chile, y hablábamos que uno de los mecanismos para invertir en él era una nota convertible. Él en ese momento no tenía ni idea que era una nota convertible. Entonces, la reunión se pospuso para el día siguiente y más o menos 10 horas después, cuando fuimos a hablar con él, fuimos a hablar desde Guaira con él, este señor tenía absolutamente claro todos los mecanismos de notas convertibles que había, los diferentes pros y contras que tenían las notas convertibles, y ya había ajustado su one pager y su deck de inversión justamente a lo que le habíamos pedido. 10 horas después, menos de 10 horas después, 8 horas después. Eso habla directamente que hay unos emprendedores, así como hay corporaciones que son súper disciplinados y hay otros que no lo son tanto. Yo creo que el paradigma o el estigma que tienen, que a veces genera ruido en el ecosistema o en el mercado, de que los emprendedores no son tan rigurosos, no son tan profesionales, no son tan corporativos, justamente hoy lo estamos acortando. Hoy hay emprendedores de altísimo nivel que ojalá las corporaciones pudieran tener ese talento en su interior. O sea, hoy cuando vamos a ver el equipo de desarrollo o el equipo gestor de aplicaciones o de startups como Liftit, como Frubana, como Chipper, como Bossy, como Simplifica, y ahí se me van a escapar un montón. Vamos a ver personas y ejecutivos de altísimo nivel. Muchos de ellos tuvieron experiencia en corporaciones, hicieron su carrera en corporaciones y saltaron a emprender. Entonces yo creo que ese estigma ya está súper revaluado. Gracias, Gustavo. Tenemos otra inquietud que nos preguntan específicamente si todos este tipo de mecanismos tienen alguna particularidad de procesos en las grandes corporaciones en los cuales se concentren una buena parte de startups que se vinculen. Y nos dicen si efectivamente es en temas logísticos o más en temas de mercadeo digital, o en qué tipo de actividades corporativas se concentra el mayor volumen de startups vinculadas. Buenísimo. Yo creo que nosotros tenemos unas verticales súper puntuales, que son los que les comentaba, como inteligencia artificial, ciberseguridad. Nosotros somos una empresa de tecnología, una empresa que dejó de vender minutos y celulares para pasar su propuesta de valor a un mundo de conectividad y de datos, y que dentro de esa transición nos estamos encontrando con emprendedores que están en soluciones desde fintech hasta energías renovables. ¿En dónde se concentran más? Miren, yo creo que Colombia está alineado con una tendencia global súper interesante en términos de fintech. Colombia puede llegar a ser el tercer, cuarto hub de mayor
generación de fintechs para Latinoamérica. Y eso es interesantísimo. Hoy vamos a ver soluciones como Adi, como Tepaga, como Ipeico, y se me escapan un montón que están revolucionando el sector financiero y bancario. Hoy vamos a ver el sector de salud y hay una cantidad de gente haciendo cosas increíbles realmente. Entonces, priorizarlo es raro. Hoy vemos que hay sectores que, digamos que en esa unión con la parte tech, están generándose nuevas soluciones. Entonces vemos todo el tema de propiedad horizontal y hablamos de PropTech, y a partir de ahí cómo se está revolucionando un sector súper tradicional con startups, y ahí vemos una cantidad de iniciativas súper interesantes. En temas de inteligencia artificial nos hemos encontrado también con emprendedores muy muy interesantes. Entonces digamos que para dar una respuesta global están súper dispersos, están en áreas bien variadas, y gracias a Dios están en tantos sectores, porque además están atacando de diferentes maneras sectores que se consideraban tradicionales y que los están revolucionando. Gustavo, tenemos ahora unas inquietudes relacionadas con esos vehículos y formatos atractivos para implementar estos mecanismos. Entonces usted mencionaba hackatones, sí. Puntualmente nos preguntan en qué consiste el Venture Builder y si usted puede dar una explicación muy rápida de esos diferentes vehículos. Y por el otro lado nos hacen unas preguntas muy en función de cuál de ellos sería el más ideal para empezar. Sí, bueno, si quieren. ¿Estás viendo mi presentación, verdad? Y ahí la vemos perfecta. Buenísimo. Voy a empezar por la última parte de la pregunta, y es: ¿cuál es la más ideal para comenzar? Por favor, si yo les paso esta presentación, no hay ningún rollo, me pueden escribir y con todo gusto se las paso, pero o si quieren tomarle foto a esta diapositiva, está buenísimo. Este es un cuadro que les va a ayudar a resolver esa inquietud. ¿Qué son las hackatones? Estos son mecanismos a través de los cuales la hackathon venía muy apalancada a través de comunidades de desarrollo que ponían retos de desarrollo de código hacia emprendedores, y entonces unas comunidades se reunían para resolver esos retos. Entonces duraban un tiempo, a veces, seguramente hay algunas personas que me están escuchando y que nos están escuchando y que estuvimos en las hackatones de Angel Hack o de los Startup Weekend o de cualquiera de estos. Entonces durábamos todo un fin de semana, que eran más o menos 54 horas de viernes a domingo, resolviendo retos puntuales en términos de código. Las hackatones terminan siendo actividades donde se entiende un problema de una corporación, o se formula un problema, y ese problema se traslada a un grupo de emprendedores para que la resuelva en un tiempo. Sean 54 horas, como éramos nosotros en ese momento, o pueden ser 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Eso lo determina la corporación y determina el alcance que le quiere dar. Por ahí me preguntaba sobre los Venture Builder. Muchas veces hay ideas muy bien fundamentadas al interior de las corporaciones o al interior de cualquier organización que a veces por falta de tiempo o por falta de recursos dejan de plasmarse en la realidad, dejan de volverse, de hacerse, de estructurarse. Entonces, los Venture Builder lo que hacen es poder organizar esas ideas, organizar todas esas apuestas que a veces están muy bien estructuradas, pero lo que hacen es organizar equipos de gestión sobre esos retos. Y muchas veces esos equipos a veces son internos, son squads internos, pero muchas veces vienen personas desde afuera. Polymath en Colombia lo viene haciendo bastante bien de esa manera, muy de manera externa, pero también a nivel interno de organizaciones suceden estos mecanismos, y es que tienen una apuesta, esa apuesta a veces los desenfoca de
de sus apuestas estratégicas. Entonces deciden contratar un equipo, un squad que se dedique a resolver y desarrollar esa necesidad o ese venture. No sé si se me escapa alguno. Por ahí estamos. Yo creo que ahí van. Tenemos varias preguntas muy relacionadas a personas que viven en regiones diferentes a Bogotá, e incluso tenemos unas conexiones de personas fuera de Colombia que no viven en ciudades capitales de otros países de Latinoamérica. Entonces, sí, nos preguntan mucho, efectivamente, cómo acceder a instituciones como ustedes cuando desafortunadamente en Latinoamérica a veces los procesos son bastante centralizados y solamente están en las grandes capitales, ¿sí? Entonces, ¿dónde se puede acceder de pronto a listados de incubadoras o aceleradoras en otras regiones diferentes a las ciudades capitales? ¿Y eso existe o no? Sí, buenísimo. Yo creo que lo mismo que nos pasa en Colombia pasa en toda Latinoamérica y creo que en el mundo. Y es que las ciudades principales como que se vuelven núcleo de todas las iniciativas que hay alrededor de estos temas. Antes de estar en Guaira, yo trabajaba para el Ministerio TIC, donde lideramos una iniciativa que se llama Apps.co, y yo era el asesor técnico para una fase que se llama fase de descubrimiento de negocios. Para contarles rápidamente, solamente ese año, el año 2018, llegamos a alrededor de 27 entidades, casi 30 entidades, desde Maicao, los que no son de Colombia, desde la parte norte de Colombia hasta la parte sur del país, empoderándolos con iniciativas de emprendimiento, con metodologías de emprendimiento. Y llegamos alrededor de 627 equipos emprendedores a nivel nacional. Acá hay una apuesta interesantísima desde gobiernos, de algunas corporaciones, en cubrir el territorio nacional. Cuando ustedes, si las personas que nos están escuchando, por ejemplo, están en Cali, uno va a ver que iniciativas desde la Cámara de Comercio de Cali a través de Valle son súper interesantes. Vayan a ver en Barranquilla, también hay iniciativas en esos términos. En Cartagena está sucediendo algo similar. Entonces yo creo que también es de qué manera ustedes se conectan con lo que está sucediendo en los diferentes ecosistemas. Y creo que también hay otra forma, y es que hoy con la digitalización podemos acceder a este tipo de recursos a nivel global y traerlo hacia nuestro territorio. Hoy es más fácil poder bajar esos mecanismos a cualquier parte a través de, hoy las aceleradoras, por ejemplo, son 100% digitales, muchas de ellas. Hoy Torre, que es la aceleradora de Torre Negra, es 100% virtual, por ejemplo. Entonces, yo creo que los canales virtuales nos están ayudando a digitalizar procesos y hacerlo más fácil. En el listado de Fortune, el 75% de las empresas hacían inversiones efectivas en startups. Como en Latinoamérica esa tasa era del 6%. Entonces, básicamente, se preguntan nuestros oyentes por acá, ¿cuántas o qué, más que cuántas, de esas 40 empresas que usted mencionaba que en Colombia ya están haciendo inversiones, ¿sí? que es una cifra pequeña? Efectivamente, la inquietud es, ¿qué considera usted que estamos haciendo bien en Colombia y qué podríamos empezar a fortalecer tanto en las startups como en las empresas y grandes corporaciones? Sí, son 15 empresas, como para un poco de claridad, y son 36 transacciones. ¿Qué estamos haciendo bien? Creo que estamos haciendo muy bien el tema de cultura corporativa alrededor de temas de innovación, y que esa cultura corporativa cada vez abre más las puertas para entender que hay un mundo alrededor de ellas que le genera valor a su estrategia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros crecimos desde las corporaciones, entendiendo que a veces el mundo era el que entendíamos entre nuestras cuatro paredes.
Y hoy el mundo no es ese. Hoy el mundo es el que entiende sus cuatro paredes, entiende sus debilidades, entiende sus restricciones y a partir de eso se apalanca en los recursos externos para poder llegar a otro nivel, para poder generar otras cosas. Yo creo que en Colombia está pasando cosas muy interesantes a través de corporaciones en entender esto, en abrir sus puertas y generar diferentes mecanismos de actividades entre emprendedores y corporaciones. Creo que está pasando muy bien y lo he dicho varias veces durante esta conversación y es el estado de los emprendimientos en Colombia. Creo que está bastante bien el tema de corporaciones que entienden el término de innovación abierta. La innovación abierta no es adquirir una corporación, invertir en un emprendedor, adquirirle la mayor participación, adquirir su gobierno corporativo y entonces emplear a los emprendedores. Eso no es innovación abierta y eso no es corporate venture. Corporate venturing es tener nuestra participación normalmente en una startup no pasa del 3%, 5%, porque los que saben gestionar el negocio son los emprendedores. Entonces, cada vez hay más corporaciones que están entendiendo esos mecanismos, esas dinámicas, y están teniendo interés de conectarse con esos emprendedores. Y otra cosa bien interesante, y es que a través del gobierno están sucediendo programas que están alistando a las corporaciones para este mundo. Por ejemplo, el programa de Mega-I de Impulso. Entonces, es un programa que tienen consultoría, que les ayudan en todo su proceso de formación en innovación y que los dejan muy listos para conectarse con el ecosistema. Y que hay corporaciones, bueno, Colsubsidio claramente está ahí, pero está Nutresa y están, hay una cantidad de corporaciones bien interesantes. Hablando de grandes corporaciones, nos insisten acá en cuáles son los grandes retos que tienen las corporaciones para romper barreras, para romper paradigmas y para romper de pronto esas limitantes internas que a veces se presentan para tomar la decisión de trabajar con startups. Yo creo que un mecanismo para empezar a romper esos paradigmas tiene que empezar a atreverse a hacer cosas. Yo llevo más o menos 6 años dictando clase en la Universidad del Rosario y hablo con los estudiantes todo el tiempo en la capacidad que ellos deben de tener de empezar a hacer cosas, romper cosas y empezar a entender cómo se rompen. Y a partir de ahí yo creo que hay una capacidad de acción interesantísima a la hora de entender la innovación, entender esa capacidad de acción para hacer cosas nuevas. Y acá hay algo bien importante. Cuando uno va a ver el reporte del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor para Colombia, todavía vemos en este tema de iniciativa emprendedora un porcentaje muy alto de miedo al fracaso. En personas que están pensando en emprender. O sea, personas que le tienen un miedo terrible a fracasar. Yo creo, sinceramente, que ese miedo de las personas se traslada hacia las corporaciones también. Hay corporaciones que a nivel organizacional y de su cultura le tienen un temor horrible a que las cosas salgan mal. Y cuando eso lo empezamos a bajar, ¿cómo uno va a incentivar que haya un colaborador de una corporación que quiera hacer cosas nuevas cuando tiene un jefe que lo hostiga o lo castiga por fracasar, por hacer las cosas mal? Yo creo que hay que habilitar espacios donde las personas sientan que pueden hacer las cosas sin importar el resultado. Que el proceso es muchísimo más interesante que el resultado y que si sale mal o sale bien, pues hace parte justamente de entender esto de la innovación. Miren, yo les ponía que nosotros invertimos, hoy estamos con 500 startups en nuestro portafolio, en Colombia alrededor de 23, y hemos invertido del 2011 al 2019, solamente en Colombia, en alrededor de 54, 56 startups. Eso quiere decir
que más o menos el 50% de nuestras inversiones en emprendedores, si quieren decirlo de esa manera, fracasó. O sea, no sirvió, no funcionó, pero ha sido un aprendizaje increíble para coger ese aprendizaje como un recurso para nosotros y poder mejorar nuestras formas de invertir, mejorar nuestros mecanismos de inversión y poder apalancarnos en ese aprendizaje para mejorar nuestros procesos. Desde las corporaciones tenemos que habilitar espacios donde los colaboradores aprendan a fallar y habilitemos esos espacios de fracaso. Gustavo, tenemos una última pregunta y ya en aras del tiempo, y está muy relacionada con este fenómeno que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial y todo este tema de la pandemia y todas las implicaciones y cambios que implica para la sociedad en general. ¿Cómo ve usted el futuro del corporate venturing post-COVID? Juan, yo creo, voy a ampliarle un segundo en temas para hablar de no solamente de corporate venturing, sino en temas de inversión de las startups post-COVID. Yo creo que tenemos que hablar que estamos en un mundo que está cambiando, que nos está obligando a cambiar casi a las malas, que veíamos que ese cambio iba a pasar en 2, 3 años, en 4 años, que en algún momento iba a habilitar mi canal de compras virtual, que hoy nos tocó. Hoy nos tocó empezar a dictar clases virtuales, hoy nos tocó acercarnos a los clientes a través de canales virtuales, hoy nos tocó hacer las cosas. Y eso casi que las corporaciones nos pone en el mundo de las startups, que es un mundo de incertidumbre, de caos, de entender el caos y la incertidumbre y la complejidad como sus ingredientes, sus recursos para transformarlo en una ventaja competitiva. Yo creo que hoy las corporaciones, y ojalá no peque de optimista, yo creo que hoy las corporaciones no solamente tienen que ver la innovación, sino la innovación y la innovación abierta como un mecanismo para poder reformular su propuesta de valor en un mundo que cambió. O sea, esto no es un tema de un mes o de 2 meses en los que estamos cambiando, sino esto nos está cambiando, yo creo que para largo rato. Gustavo, tengo una pregunta acá que la tenía perdida, no la había visto y me parece bastante interesante, y es muy relacionada al tipo de enfoques que manejan muchas startups. Entonces, lo que se quiere plantear acá es cómo trabajar para fortalecer startups de mayor proyección tecnológica y que de pronto no sean como startups de una primera fase, una que es quizás automatizar procesos hoy en día manuales, y de pronto concentrarse en cosas de mucho más avance y verdaderamente más disruptivas. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, yo creo que tenemos que apalancarnos en tecnologías que estén desafiando el mundo, que sean tecnologías exponenciales, que cuando no va a haber esa curva de las tecnologías que van a venir en los próximos años y que son tendencias para los próximos años. Hoy vamos a ver que la realidad aumentada, chévere, pero pues ya está pasando, que hoy estamos hablando no solamente de Machine Learning y de Deep Learning, y que estamos hablando de cómo ponemos a hablar 2 objetos a través de IoT, y que si a través del IoT y Internet de las cosas podemos hacer el agro más eficiente, pues es increíble, y eso ya está pasando en nuestro país, que eso es una muy buena noticia. Yo creo que no hay que ver a las startups a la hora de evaluarlas solamente en dónde tienen los pies hoy, sino hacia dónde están mirando. O sea, no solamente con su capacidad de gestión hoy, sino con sus talentos y con su conocimiento, los emprendedores, cómo pueden llevar esa solución de hoy a una solución escalable y de impacto global en poco tiempo, en 1 año, en 2 años. Y también hace parte de un análisis por parte de la corporación, entender hacia dónde va el mundo y entender hacia dónde va la industria, y cómo a partir de esas tendencias podemos apalancarnos con emprendedores. Ok, perfecto. Gustavo, entonces, nuevamente, mil gracias por estar con todos nosotros, por compartir con esta comunidad. Hoy estuvimos conectados efectivamente 220 personas, a quienes les agradezco el haber estado con nosotros.
Gracias a usted por su generosidad en materia de su tiempo, conocimiento y experiencia para compartirlo con nosotros. Entonces, nuevamente, mil gracias a usted y a todo el equipo de Guaira y de Telefónica Movistar en Colombia. No, encantado, Juan, de verdad muy agradecido por la invitación, a ti, a Luis y a las personas que estuvieron conectadas. Sé que hay muchos de ellos que son amigos de corporaciones, que están también en startups, y que es un placer difundir ese tipo de iniciativas y hablar de innovación abierta y hablar de emprendimiento. Un abrazo para todos y por favor que es tiempo de cuidarnos, entonces por favor reciban un muy fraternal saludo de mi parte. Listo, muchísimas gracias nuevamente, Gustavo. Y ya para terminar nuestra conversación de hoy, quiero hacerles una invitación a todos, porque recuerden que nosotros en este momento, pues básicamente estábamos organizando todo lo que era un ciclo de conferencias sobre Corporate Venturing, y efectivamente tenemos una serie de conferencias programadas. Y en ese orden de ideas quisiera invitar acá a nuestro amigo Luis Hernández Alburquerque, que es el CEO de Alsys, empresa con la cual hemos venido organizando este ciclo de conferencias, porque no sé si ustedes ya puedan ver mi pantalla en este momento. Esta es la programación que tenemos para el próximo miércoles 29 de abril. Entonces, Luis, me gustaría que te conectaras en este momento y nos contaras el panel de expertos que tenemos para el próximo miércoles. Por supuesto, Juan Manuel. Antes quisiera agradecerle también a Gustavo por haber accedido y darnos un espacio de su tiempo en participar en esta charla. A Johanna Harker también de Guaira, que muy amablemente también nos prestó a Gustavo y estuvo muy atenta y dispuesta a colaborar en la difusión del evento. Y obviamente, sin duda, a ti, Juan Manuel, porque pues bueno, ha sido un apoyo junto con todo el equipo de Colsubsidio, a César Parada también. Y es para recordarles efectivamente que este próximo miércoles, a partir de las 2 de la tarde, hora de Colombia, 2 de la tarde, hora de México, 4 de la tarde en Argentina, 9 de la noche en España, por ejemplo, vamos a estar, voy a estar incluso yo participando como moderador en esta ocasión, con dos panelistas que desde mi punto de vista son claves, no nada más en temas de corporate venturing a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Son dos líderes literalmente mundiales. Por un lado, Liz Arrington, que es parte de Bell Mawson Group, una de las empresas líderes a nivel mundial en todos estos temas de corporate venturing, y a Lee Sessions, que fue hasta, como comentaba la vez anterior, hasta hace 2 meses, fue el Managing Director de Intel Capital a nivel de relaciones con startups para todo el mundo. Y de ahí se vienen una serie de conversaciones posteriormente, las siguientes semanas, el día 4 de mayo, con Jitendra Kavatekar, que fue quien desarrolló Accenture Ventures en Silicon Valley. Y después tenemos un panel súper interesante también el viernes 8 de mayo, con 3 expertos en temas de inversiones hacia startups, desde corporativos y desde la parte legal. Y cerraríamos este ciclo con Andrew Gold el 12 de mayo también. Y pues bueno, no, agradecerles. Les vamos a hacer llegar la invitación a todos ustedes para que nos acompañen para este próximo miércoles. Y muy agradecido nuevamente a Juan Manuel por el espacio y la oportunidad. No, Luis, yo creo que el agradecimiento es mutuo, es compartido, y creemos que precisamente esta comunidad de aprendizaje y conocimiento se ha venido gestando con la participación de personas que, insisto, gracias a su disponibilidad de querer compartir su conocimiento y experiencias, la estamos poniendo al servicio de una gran comunidad que ya tenemos más o menos casi 4.800, 4.900 personas que están vinculándose a ella, y que lo importante es que la vamos a seguir haciendo crecer. El reto para todos los que estamos conectados en estos momentos es que ustedes van a recibir una invitación nuevamente, donde va a estar el texto de la próxima charla con los 2 conferencistas que tenemos, la hora, el día y el link con el cual pueden acceder. Para esas conferencias vamos a adaptar un esquema donde vamos a tener una traducción simultánea para aquellas personas que no se sientan, digamos, como tan fluidas en el inglés y de pronto quieran asegurar la conversación en español. La vamos a habilitar la traducción simultánea, y aquellas personas que la quieran escuchar directamente en inglés también les vamos a colocar un link específico para ustedes.
Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos, y la tarea que nos queda es divulgar muchísimo esas conferencias que tenemos, porque creemos que socializando el conocimiento es donde vamos a estar contribuyendo cada vez más a que exista mayor nivel de desarrollo y social y económico para todos los países en un momento en el que todos necesitamos ser creativos e innovadores. Entonces, nuevamente, muchas gracias a Camilo de RenTV, a nuestros amigos de GetAstra por facilitarnos la plataforma con la cual nos estamos comunicando, nuevamente a Gustavo y a todo el equipo de Guaira, a César Parada, que ha sido un aliado y una mano derecha para hacer realidad este proyecto que cada vez lo vemos mucho más cristalizado y más maduro, y particularmente a Luis y a todo el equipo de Alsys. Efectivamente hemos podido integrarnos fácilmente, y creo, Luis, que hemos podido demostrar que cuando tenemos objetivos comunes podemos concretar en tiempo récord el cómo nos organizamos para hacer realidad este tipo de eventos. Entonces, gracias a todos y nos vemos el miércoles. Gracias, hasta pronto. Bueno, chao a todos, nos vemos el miércoles.